Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo recomiende a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in praeli, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecam, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detruit. Amen. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. El tema para hoy, dogmas de la fe católica. Son como señales que muestran el camino. Estos son, en definitiva, los dogmas de la Iglesia Católica. Es decir, cualquier católico que dude de ellos y predique lo contrario, queda automáticamente excluido de la Iglesia. Late sentencia. Es decir, sin necesidad de un documento oficial del Papa. Esta persona ya no podrá participar válidamente de ningún sacramento, ya que estará en estado de falta grave por sacrilegio. En los textos que siguen, se explican uno por uno basados en documentos de la Iglesia y las Escrituras. El término dogma proviene del idioma griego dogma, que significa opinión y decisión. En el Nuevo Testamento se usa en el sentido de una decisión común sobre un asunto, tomada por los apóstoles. Los padres de la Iglesia, antiguos escritores eclesiásticos, utilizaron la palabra dogma para designar el conjunto de enseñanzas y normas de Jesús y también las decisiones de la Iglesia. Poco a poco, la Iglesia, con la ayuda de teólogos y pensadores cristianos, aclaró el significado del dogma. En el lenguaje actual del magisterio y la teología, dogma es una doctrina que la Iglesia, ya sea con un juicio solemne o a través del magisterio ordinario y universal, propone de manera definitiva. Es verdad revelada de tal manera que obliga al pueblo cristiano a creerla en su totalidad, de manera que su negación es rechazada como herejía y estigmatizada como anatema. Esto lo confirma el profesor de teología Marcelo Semeraro. Y definidos por el magisterio de la Iglesia de manera clara y definitiva, los dogmas son verdades de fe, contenidos en la Biblia y la tradición. Estos no son intentos nuevos o algo solo para hombres. En la Iglesia, los dogmas son importantes porque ayudan a los cristianos a permanecer fieles a la fe genuina del cristianismo. Los dogmas son como signos que indican el camino de nuestra fe. Fueron creados para ayudar a las personas a mantenerse en el camino hacia el santuario vivo que es Jesús. Muchos protestantes combaten los dogmas de la Iglesia Católica. Sin embargo, no se dan cuenta que los dogmas son fundamentales
doctrinales que no admiten divergencias y conducen a la unidad de la Iglesia. Entonces, es precisamente porque no tienen ningún dogma, por eso están divididos de una manera tan brutal. Para que la enseñanza divina contenida en las Sagradas Escrituras sea dogma, son necesarias dos condiciones. La primera, el sentido debe estar suficientemente manifestado. Segundo, esta doctrina debe ser propuesta por la Iglesia como revelada. Cuando el texto de la Escritura es definitivo por la Iglesia, como que contiene un dogma revelado, con un significado preciso y determinado, es un escrito deber de los católicos aceptarlo. San Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel descendido del cielo os anunciase un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto lo vemos en la epístola a San Pablo a los Gálatas capítulo 1, versículo 8. Y es con la autoridad que Jesús dio a San Pedro y a los demás discípulos que la Iglesia define los dogmas. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos las siguientes definiciones de dogmas. Primero, número 39. Definición de dogmas por autoridad de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia se compromete plenamente con la autoridad que ha recibido de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando utilizando una forma que obliga al pueblo cristiano a una irrevocable adhesión a la fe, propone verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con ellas una conexión necesaria. Ahora veamos dogmas de fe. Hay una conexión orgánica entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe que iluminan y hacen seguro. En efecto, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Los lazos mutuos y la coherencia de los dogmas se encuentran en toda la revelación del misterio de Cristo. Hay un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, ya que su conexión con el fundamento de la fe cristiana es diferente. Veamos la unidad y Trinidad de Dios. 1. Dios, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con absoluta certeza por la luz natural de la razón de las cosas creadas. 2. La existencia de Dios no es solo objeto de conocimiento racional, sino también objeto de fe sobrenatural. 3. La naturaleza de Dios es incomprensible para los hombres. 4. Los benditos en el cielo tienen un conocimiento intuitivo inmediato de la esencia divina. 5. La visión inmediata de Dios trasciende la fuerza natural de percepción del alma humana y por tanto es sobrenatural. 6. El alma requiere la luz de la gloria para la visión inmediata de Dios. 7. La esencia de Dios es igualmente incomprensible para los bienaventurados del cielo. 8. Los atributos divinos son realmente idénticos entre sí y con la esencia divina. 9. Dios es absolutamente perfecto. 10. Dios es verdaderamente infinito en toda perfección. 11. Dios es absolutamente simple. 12. Hay un solo Dios. 13.
El Dios único en sentido ontológico, el Dios verdadero. 14. Dios tiene un poder infinito de percepción. 15. Dios es la verdad absoluta. 16. Dios es absolutamente fiel. 17. Dios es bondad ontológica absoluta en sí mismo y en relación con los demás. 18. Dios es bondad moral absoluta o santidad. 19. Dios es absolutamente inmutable. 20. Dios es bondad absoluta. 21. Dios es eterno. 22. Dios es inmenso y absolutamente inconmensurable. 23. Dios está presente en todas partes en el espacio creado. 25. El conocimiento de Dios es infinito. 25. El conocimiento de Dios es pura y simplemente actual y verdadero. 26. El conocimiento de Dios es subsistente. 27. Dios conoce todo lo que es meramente posible por el conocimiento de la simple inteligencia. 28. Dios conoce todas las cosas reales pasadas, presentes y futuras. 29. Por el conocimiento de la visión, Dios prevé también las futuras acciones libres de las criaturas, racionales con certeza infalible. 30. La divina voluntad de Dios es infinita. 31. Dios se ama a sí mismo por necesidad, pero ama y desea la creación de cosas extradivinas, a su vez con libertad. 32. Dios es todopoderoso. 33. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. 34. Dios es infinitamente justo. 35. Dios es infinitamente misericordioso. 36. En Dios hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de las 3 personas tiene una esencia divina. 37. En Dios hay 2 procesiones divinas internas. 38. Las personas divinas, no la naturaleza divina, son los sujetos de las procesiones divinas internas, en el sentido activo y pasivo. 39. La segunda persona divina procede de la primera persona divina por generación. Por tanto, se relaciona con él como hijo con el Padre. 40. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como un solo principio por una sola inspiración. 41. El Espíritu Santo no procede por generación, sino por inspiración. 42. Las relaciones en Dios son realmente idénticas a la naturaleza divina. 43. Las 3 divinas personas están una en la otra. 44. Todas las actividades ad extra de Dios son comunes a las 3 personas. Ahora veamos la segunda parte, Dios el Creador. Primero, todo lo que existe fuera de Dios fue, en toda su sustancia, producido de la nada por Dios. 2. Dios, al crear el mundo, fue movido por su bondad. 3. El universo fue creado para la glorificación de Dios. 4. Las 3 divinas personas son el único principio común de la creación. 5. Dios creó nuestro mundo libre de compulsión externa y necesidad interna.
6. Dios creó un mundo bueno. 7. El mundo tuvo un comienzo en el tiempo. 8. Solo Dios creó el mundo. 9. Dios mantiene todas las cosas creadas en existencia. 10. Dios, a través de su providencia, protege y guía todo lo que Él ha creado. 11. El primer hombre fue creado por Dios. 12. El hombre consta de dos partes esenciales, el cuerpo material y el alma espiritual. 13. El alma racional misma es la forma esencial del cuerpo. 14. Cada ser humano tiene un alma individual. 15. Dios da al hombre un destino sobrenatural. 16. Nuestros primeros padres, antes de la caída, estaban dotados de la gracia santificante. 17. Además de la gracia santificante, nuestros primeros padres fueron dotados con la dotación preternatural de la inmortalidad corporal. 18. Nuestros primeros padres en el paraíso pecaron gravemente por la transgresión del mandato probatorio divino. 19. Por el pecado, nuestros primeros padres perdieron la gracia santificante y provocaron la ira e indignación de Dios. 20. Nuestros primeros padres quedaron sujetos a la muerte y al dominio del mal. 21. El pecado de Adán se transmite a su posteridad no por imitación, sino por descendencia. 22. El pecado original se transmite por generación natural. 23. En el estado de pecado original, el hombre está privado de la gracia santificante y de todo lo que ella implica, así como de los dones sobrenaturales de la integridad. 24. Quedan excluidas de la visión beatífica de Dios las almas que parten de esta vida en estado de pecado original. Al principio de los tiempos, Dios creó esencias espirituales, ángeles, de la nada. 26. La naturaleza de los ángeles es espiritual. 27. Los malos espíritus, demonios, fueron creados buenos por Dios. Se hicieron malvados por sus propias faltas. 28. La tarea secundaria de los ángeles buenos es la protección de los hombres y el cuidado de su salvación. 29. El mal tiene cierto dominio sobre la humanidad a causa del pecado de Adán. Ahora veamos el tercero, que es Dios el Redentor. 1. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero Hijo de Dios. 2. Cristo asumió un cuerpo real, no aparente. 3. Cristo asumió no solo un cuerpo, sino también un alma racional. 4. Cristo fue verdaderamente engendrado y nacido de una hija de Adán, la Virgen María. 5. Las naturalezas humanas y divina están unidas hipostáticamente, es decir, unión mística, en Cristo. Es decir, unidas entre sí en una sola persona. 6. En la unión hipostática, cada una de las dos naturalezas de Cristo permanece intacta, inmutable e independiente la una de la otra. 7. Cada una de las dos naturalezas en Cristo tiene su voluntad natural y su propio modo de operar. 8. La unión hipostática de la naturaleza humana de Cristo con el Logos divino tuvo lugar en el momento de la concepción. 9.
La unión hipostática se efectuó actuando en común las tres divinas personas. 10. Solo la segunda persona divina se hizo hombre. 11. No solo como Dios, sino también como hombre, Jesucristo es el Hijo natural de Dios. 12. El Dios hombre, Jesucristo, ha de ser venerado con un solo modo de culto, el culto absoluto de la tría que se debe solo a Dios. 13. Las características y actividades divinas y humanas de Cristo deben predicarse del único Verbo encarnado. 14. Cristo estaba libre de todo pecado, tanto original como personal. 15. La naturaleza humana de Cristo era pasable. 16. El Hijo de Dios se hizo hombre para redimir a los hombres. 17. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. 18. El Dios hombre Jesucristo es un sacerdote real. 19. Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz como verdadero y distinguido sacrificio. 20. Cristo por su sacrificio en la cruz nos redimió y nos reconcilió con Dios. 21. Cristo por su pasión y muerte mereció la recompensa de Dios. 22. Después de su muerte, descendió el alma de Cristo, que fue separada de su cuerpo, mansión de los muertos. 23. Al tercer día, después de su muerte, Cristo resucitó gloriosamente de entre los muertos. 24. Cristo ascendió en cuerpo y alma al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Cuarto. Ahora veamos y escuchemos la Madre del Redentor. 1. María es verdaderamente la Madre de Dios. 2. María fue concebida sin mancha alguna del pecado original y María concibió por obra del Espíritu Santo sin la cooperación del hombre. 3. María dio a luz a su Hijo sin violación alguna de su integridad virginal. Después del nacimiento de Jesús, María permaneció virgen. 4. María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Ahora en el quinto, veamos Dios santificador. Hay una intervención sobrenatural de Dios en las facultades del alma que precede a la libre acción de la voluntad. Este es el número 1. 2. Hay una influencia sobrenatural de Dios sobre las facultades del alma que coincide en el tiempo con la libre acción de la voluntad del hombre. 3. Para toda acción saludable es absolutamente necesaria la gracia interior sobrenatural de Dios. 4. La gracia interior sobrenatural es absolutamente necesaria para la iniciación de la fe y la salvación. 5. Sin la ayuda especial de Dios, los justificados no pueden perseverar en la justificación hasta el final. 6. La persona justificada no puede en su vida evitar los pecados, incluso los pecados veniales, sin el privilegio especial de la gracia de Dios. 7. Incluso en el estado caído, el hombre puede, por su fuerza intelectual natural, conocer las verdades religiosas y morales. 8. Para la realización de acciones moralmente buenas, no se requiere la gracia santificante.
9. En el estado de naturaleza caída, es moralmente imposible para el hombre, sin revelación sobrenatural, conocer fácilmente, con absoluta certeza y sin mezcla de error, toda la verdad religiosa y moral del orden natural. 10. No pueden merecer la gracia las obras naturales, ni siquiera condignas o congruentes. Congruente quiere decir pensión concedida a los párrocos, signo de que el mérito de la gracia se obtiene solo por las obras de la fe. No es la donación del bien en sí misma la que trae el mérito de la gracia, sino el deseo de hacer el bien al hermano, el amor que se usa en la acción porque Dios lo quiere y lo pide. 11. Dios da a todos la gracia suficiente para la observancia de los mandamientos divinos. Nadie puede afirmar que es tentado más allá de sus fuerzas. 12. Dios, por su eterna resolución de la voluntad, ha determinado a ciertos hombres a la bienaventuranza eterna. Dios, al crearlos, ya sabe que se salvarán gratuitamente. 13. Dios, por una resolución eterna de su voluntad, predestina a ciertos hombres, a causa de sus pecados previstos, al rechazo eterno. Es decir, Dios, al crearlos, ya sabe que libremente se perderán en el infierno. Dios no interfiere con su libre albedrío, como no interfirió con los ángeles caídos. Estos hombres tienen, como todos los demás, infinitas posibilidades de salvación y rechazan todo por pura terquedad. En vez de amar a Dios, deciden amar al pecado y morir en él. 14. La voluntad humana permanece libre bajo el influjo de la gracia eficaz, que no es irresistible. Si fuera irresistible, todos se salvarían y entonces no habría libertad. 15. Hay gracia que es verdaderamente suficiente y sin embargo permanece ineficaz. La gracia de la salvación es suficientemente dada también a los que están perdidos, pero estos la rechazan libremente. 16. Las causas de la justificación definidas por el Concilio de Trento. La causa final es el honor de Dios y de Cristo y la vida eterna a los hombres. Inciso B. La causa eficiente es la misericordia de Dios. Inciso C. La causa meritoria es Jesucristo, quien como mediador entre Dios y los hombres fue reconciliado por nosotros y nos mereció la gracia por la cual somos justificados. Inciso D. La causa instrumental de la primera justificación es el sacramento del bautismo. Así, ella define que la fe es una precondición necesaria para la justificación de los adultos. Letra Y. La causa formal es la justicia de Dios, no por la que Él mismo es justo, sino por la que nos hace justos, es decir, la gracia santificante. Ahora continuamos con el número 17. El pecador puede y debe prepararse con la ayuda de la gracia presente para recibir la gracia por la cual es justificado. 18. La justificación de los adultos no es posible sin la fe. 19. Además de la fe, deben estar presentes las acciones de disposición futura. La persona debe desear su salvación y luchar valientemente por ella. De lo contrario, no habría mérito personal.
No basta decir que Jesús fue aceptado y dispensar los sacramentos que nos dejó. 20. La gracia santificante santifica el alma. 21. La gracia santificante hace al justo amigo de Dios. 22. La gracia santificante hace del hombre justo un hijo de Dios y le da derecho a la herencia del cielo. 23. Las tres virtudes divinas o teologales de la fe, la esperanza y la caridad, están infundidas de la gracia santificante. 24. Sin especial revelación divina, nadie puede conocer la certeza de la fe si está en estado de gracia. 25. El grado de la gracia que justifica no es idéntico en todos los justos. 26. La gracia se puede aumentar con buenas obras. 27. La gracia por la que somos justificados se puede perder y se pierde con todo pecado grave. 28. Por sus buenas obras, el hombre justificado realmente gana un derecho a la recompensa sobrenatural de Dios. 29. El justo merece para sí, por toda buena obra, un aumento de la gracia santificante. La vida eterna si la muerte lo encuentra en estado de gracia y un aumento de la gloria celestial. Sexto, ahora hablemos de la Iglesia Católica. 1. La Iglesia Católica fue fundada por Dios hombre Jesucristo. 2. Cristo fundó la Iglesia Católica para continuar su obra de redención para siempre. 3. Cristo dio a su Iglesia una constitución jerárquica. 4. Los poderes conferidos a los apóstoles descienden a los obispos. 5. Cristo nombró al apóstol San Pedro para ser el primero de todos los apóstoles y para ser la cabeza visible de toda la Iglesia Católica por su nombramiento inmediato y personal a la primacía de jurisdicción. 6. Según el decreto de Cristo, San Pedro tendrá sucesores en su primado sobre toda la Iglesia Católica y para siempre. 7. Los sucesores de San Pedro en el primado son los obispos de Roma. 8. El Papa tiene pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia Católica, no solo en materia de fe y moral, sino también en la disciplina y gobierno de la Iglesia. 9. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra. 10. En virtud de la ley divina, los obispos tienen potestad ordinaria de gobierno sobre sus diócesis. 11. Cristo fundó la Iglesia Católica. 12. Cristo es la cabeza de la Iglesia Católica. 13. En la decisión final sobre doctrinas concernientes la fe y la moral, la Iglesia Católica es infalible. 14. El objeto primario de la infalibilidad son las verdades formalmente reveladas de la doctrina cristiana concernientes a la fe y la moral. 15. La totalidad de los obispos es infalible cuando, reunidos en consejo general o esparcidos por la tierra, proponen una enseñanza de fe o de costumbres como la que deben guardar todos los fieles. 16. La Iglesia fundada por Cristo es única y una. 17. La Iglesia fundada por Cristo es santa. 18. La Iglesia fundada por Cristo es católica. 19.
La iglesia fundada por Cristo es apostólica. 20. La pertenencia a la Iglesia Católica es necesaria para la salvación de todo hombre. 7. Hablemos ahora de la comunión de los santos. 1. Es admisible y provechoso venerar a los santos en el cielo e invocar su intercesión. 2. Es admisible y provechoso venerar las reliquias de los santos. 3. Es admisible y provechoso venerar las imágenes de los santos. 4. Los fieles vivos pueden acudir a la ayuda de las almas del purgatorio por medio de sus intercesiones. 8. Hablemos ahora de los sacramentos. Primero, los sacramentos de la Nueva Alianza contienen la gracia que significan y la conceden a quienes no la niegan. 2. Los sacramentos funcionan ex operare operato, es decir, los sacramentos operan por el poder del rito sacramental completo. 3. Todos los sacramentos del nuevo pacto confieren gracia santificante a quienes los reciben. 4. Los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, imprimen un carácter, que es una marca espiritual indeleble y por eso no puede repetirse. 5. El carácter sacramental es una marca espiritual impresa en el alma. 6. El carácter sacramental continúa al menos hasta la muerte del portador. 7. Todos los sacramentos de la Nueva Alianza fueron instituidos por Jesucristo. 8. Son 7 los sacramentos de la Nueva Ley. 9. Los sacramentos de la Nueva Alianza son necesarios para la salvación de la humanidad. 10. La validez y eficacia del sacramento es independiente de la ortodoxia y estado de gracia del ministro. 11. Para la administración válida del sacramento, es necesario que el ministro realice la señal sacramental de manera correcta. 12. El ministro debe tener la intención de por lo menos hacer lo que la Iglesia hace. 13. En el caso de los recipientes adultos, el mérito moral es necesario para una recepción merecida o fructífera de los sacramentos. 9. Ahora hablemos de el bautismo. 1. El bautismo es un verdadero sacramento instituido por Jesucristo. 2. La materia remota del sacramento del bautismo es la verdad y el agua natural. 3. El bautismo confiere la gracia de la justificación. 4. El bautismo efectúa la remisión de todas las penas del pecado, tanto eternas como temporales. 5. Incluso el bautismo válido, recibido inmerecidamente, imprime en el alma de quien lo recibe una huella espiritual indeleble, el carácter bautismal, por lo que el sacramento no puede repetirse. 6. El bautismo por agua es desde la promulgación del Evangelio necesario a todos los hombres, sin excepción para la salvación. 7. Cualquiera puede administrar válidamente el bautismo. 8. Puede recibir el bautismo cualquier persona que esté en peligro de muerte y que aún no haya sido bautizada. 9. El bautismo de un niño recién nacido es válido y lícito. 10. Ahora hablemos de la confirmación. 1. La confirmación es un verdadero sacramento propiamente dicho. 2. La confirmación imprime en el alma una huella espiritual indeleble, por lo que no puede repetirse. 3.
El ministro ordinario de la confirmación es únicamente el obispo. En casos de fuerza mayor, el obispo también puede nombrar un sacerdote para administrar este sacramento. Número 11. Ahora veamos la Sagrada Eucaristía, definido en gran parte por el Concilio de Trento. 1. El cuerpo y la sangre de Jesucristo están verdadera, real y sustancialmente presentes en la Eucaristía. 2. Cristo se hace presente en el sacramento del altar, transformando toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. 3. Los accidentes del pan y del vino continúan después de la transformación de la sustancia, es decir, las apariencias del pan y el vino continúan después de la transformación de la sustancia. 4. El cuerpo y la sangre de Cristo, junto con su alma y divinidad, y por tanto Cristo entero, están verdaderamente presentes en la Eucaristía. 5. Cristo completo está presente bajo cada una de las dos especies. 6. Cuando se divide alguna especie consagrada, Cristo completo está presente en cada parte de la especie. 7. Terminada la consagración, el cuerpo y la sangre están presentes permanentemente en la Eucaristía. 8. El culto de adoración, la tría, debe darse a Cristo presente en la Eucaristía. 9. La Eucaristía es un verdadero sacramento instituido por Jesucristo. 10. La materia para la consumación de la Eucaristía es el pan y el vino. 11. Para el niño antes de la edad de la razón, la recepción de la Eucaristía no es necesaria para la salvación. 12. La comunión bajo las dos especies no es necesaria para ningún miembro individual de los fieles, ya sea por precepto divino o como medio de salvación. 13. El poder de consagración reside únicamente en los sacerdotes válidamente consagrados. 14. El sacramento de la Eucaristía puede ser recibido válidamente por todos los bautizados en peligro de muerte, incluidos los niños pequeños. 15. Para la válida recepción de la Eucaristía es necesario un estado de gracia y una disposición adecuada y devota. 16. La Santa Misa es un sacrificio verdadero y distinto. 17. En el sacrificio de la misa se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz. Se celebra su memoria y se emplea su poder salvífico. 18. En el sacrificio de la misa y en el sacrificio de la cruz son idénticos el don sacrificial y el sacerdote primario sacrificador. Solo la naturaleza y el modo de ofrenda son diferentes. 19. El sacrificio de la misa no es solamente un sacrificio de alabanza y acción de gracias, sino es un sacrificio de expiación e impetración. 12. Hablemos ahora de la penitencia. La Iglesia ha recibido de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Por lo tanto, no hay confesión directa con el cielo como afirman las sectas o protestantes. 2. Por la absolución de la Iglesia, los pecados son verdadera e inmediatamente remitidos. Sin confesión y absolución de pecados por un sacerdote católico, Dios tampoco perdona. 3. El poder de la Iglesia para perdonar los pecados se extiende a todos los pecados sin excepción. No hay pecado confesado y arrepentido que no sea perdonado. Dudar de esto es pecar contra el Espíritu Santo,
como es dudar de la misericordia de Dios. 4. El ejercicio de la potestad de la Iglesia de perdonar los pecados es un acto judicial. 5. El perdón de los pecados, que tiene lugar en el tribunal de la penitencia, es un sacramento verdadero y válido, distinto del sacramento del bautismo. 6. La justificación extrasacramental se efectúa por el arrepentimiento perfecto solo cuando está asociado al deseo del sacramento. 7. La contrición que surge del temor es una acción moralmente buena y sobrenatural. Significa que la persona se arrepiente, aunque sea por temor al castigo eterno. 8. La confesión sacramental del pecado es ordenada por Dios y es necesaria para la salvación. Significa que sin confesión no se llega directo al cielo. 9. En virtud del mandato divino, son objeto de obligación de confesión todos los pecados graves según su género y número, así como las circunstancias que alteren su naturaleza. 10. La confesión de los pecados veniales no es necesaria, pero es lícita y útil, de la acumulación de muchos pecados. Luz fácil de romper para los morales y mortales. 11. No todos los castigos temporales por el pecado son siempre redimidos por Dios de la culpa del pecado y del castigo eterno. 12. El sacerdote tiene el derecho y el deber, según la naturaleza de los pecados y la posibilidad del penitente, de imponer obras saludables y adecuadas para su satisfacción. Si la persona cumple con toda fidelidad y amor la penitencia impuesta por el confesor, puede así redimir las penas debidas por tales pecados, en términos de justicia divina. 13. Las obras penitenciales extrasacramentales, como la realización de prácticas penitenciales voluntarias y el soportar con paciencia las pruebas enviadas por Dios, tienen un valor satisfactorio. 14. La forma del sacramento de la penitencia consiste en las palabras de la absolución. 15. La absolución, en asociación con los actos del penitente, efectúa el perdón de los pecados. 16. El efecto principal del sacramento de la penitencia es la reconciliación del pecador con Dios. 17. El sacramento de la penitencia es necesaria para la salvación de los que, después del bautismo, caen en pecado grave. Cabe señalar que el bautismo de adultos, cuando se recibe en un estado de pecado grave, consciente y no inventado, es un sacramento inválido, porque es un sacrilegio para la persona que lo recibe. El bautismo solo perdona los pecados de aquellos que se arrepienten de ellos. 18. Los únicos poseedores del poder de absolución de la Iglesia son los obispos y los sacerdotes. 19. La absolución dada por diáconos, clérigos, órdenes inferiores y laicos no es absolución sacramental. 20. Puede recibir el sacramento de la penitencia cualquier bautizado que, después del bautismo, haya cometido un pecado grave o venial. 21. El uso de las indulgencias es útil y saludable para los fieles. Siguen siendo válidas todas las indulgencias concedidas por la Iglesia, incluso las más antiguas. 13. Ahora veamos las órdenes sagradas. 1. El orden sagrado es un sacramento verdadero y distinto que fue instituido por Jesucristo. 2. La consagración de los sacerdotes es un sacramento. 3.
Los obispos son superiores a los sacerdotes. El obispo de Roma, el Papa, es la cabeza de todos. 4. El sacramento del orden sagrado confiere la gracia santificante al que lo recibe. 5. El sacramento del orden sacerdotal imprime un carácter en el receptor. 6. El sacramento del orden sagrado confiere un poder espiritual permanente a quien lo recibe. 7. El dispensador ordinario de todos los grados del orden, tanto sacramental como no sacramental, es solo un obispo válidamente consagrado. 14. Hablemos ahora del casamiento. 1. El matrimonio es un sacramento verdadero y distinto instituido por Dios. 2. Del contrato sacramental del matrimonio surge la alianza matrimonial, que une a ambos cónyuges en una comunidad de vida indivisible hasta el final de la vida. 3. El sacramento del matrimonio confiere la gracia santificante a los contrayentes. 15. Ahora hablemos de la unción de los enfermos. 1. La extrema unción es un sacramento verdadero y distinto, instituido por Jesucristo. 2. La materia remota de la unción de los enfermos es el aceite. 3. La forma consiste en la oración del sacerdote por el enfermo sobre el que realiza la unción. 4. La unción de los enfermos da al enfermo la gracia santificante para animarlo y fortalecerlo. 5. La unción de los enfermos efectúa la remisión de los pecados graves y veniales que aún quedan. Tenga en cuenta que esto solo sucede en el caso de contrición y arrepentimiento sincero de todos los pecados. De lo contrario, el sacramento es sacrílego e inválido para el receptor. 6. La unción de los enfermos a veces efectúa la restauración de la salud corporal si resulta en una ventaja espiritual. 7. Solo los obispos y los presbíteros pueden administrar válidamente la unción de los enfermos. 8. La unción de los enfermos solo la pueden recibir los fieles gravemente enfermos. 16. El más nuevo. 1. En el orden actual de salvación, la muerte es un castigo por el pecado. 2. Todo ser humano sujeto al pecado original está sujeto a la ley de la muerte. La única excepción fue María, que nació sin culpa original. Aún así, para no ser diferente de su hijo, ella también quiso pasar por la muerte, aunque ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma. 3. Las almas de los justos que al morir son libres de toda culpa del pecado y del castigo del pecado, entran al cielo. 4. La felicidad del cielo dura por toda la eternidad. 5. El grado de perfección de la visión beatífica concedida a los justos es proporcional al mérito de cada uno. Este mérito se gana por las gracias logradas en la vida. 6. Las almas de los que mueren en condición de pecado personal grave entran en el infierno. Hay que tener siempre en cuenta que, como decía San Bernardo, entre el momento de la muerte y la eternidad queda todavía un abismo de misericordia. Es decir, millones de personas mueren hoy en estado de pecado grave y sin confesión y la unción de los enfermos. Pero ante Dios, ante el juez, aceptan que han pecado, se arrepienten o van al purgatorio para expiar sus faltas. Solo se pierden los que no aceptan que han pecado. 7.
El castigo del infierno dura por toda la eternidad. 8. Las almas de los justos, que en el momento de la muerte están cargadas de pecados veniales o de penas temporales por los pecados, entran en el purgatorio. Tenga en cuenta que el purgatorio es temporal. 9. Al final del mundo, Cristo volverá de nuevo en gloria para pronunciar juicio. 10. Todos los muertos resucitarán en el último día con sus cuerpos. 11. Todos los muertos resucitarán con el mismo cuerpo que tuvo en la tierra. 12. Cristo, en su segunda venida, juzgará a todos los hombres.